Para pedir respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Saludos a quienes siguen estas pláticas sobre derechos. Les recuerdo que estamos con el tema de cultura, el gobierno, el idioma y la costumbre. ¿Qué tal, Kiriaki? Hola a todas y todos. Acá muy bien, Ernesto. En el programa anterior les platicamos sobre la Ley de Derechos Lingüísticos, que habla sobre la protección de nuestros idiomas. ¿Hay otras leyes, Ernesto, en las que se hable de la protección de las lenguas indígenas? Pues nada más ni nada menos que nuestra Constitución mexicana, ya que en su artículo 2, en la parte 4, dice: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre organización para preservar y hacer fuertes sus lenguas, conocimientos y todo lo que sea parte de su costumbre. Ernesto, para la protección de nuestro idioma y nuestra costumbre, ¿solo contamos con las leyes nacionales o existen otras? Las leyes nacionales no son las únicas que los pueblos indígenas tienen para asegurar el cuidado y permanencia de su idioma y costumbres. También hay tratados y declaraciones internacionales que dicen muy claro las obligaciones que los gobiernos tienen para con los pueblos y comunidades indígenas en todo nuestro país. Por ejemplo, tenemos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, conocido como OIT. Recordemos que este convenio internacional fue firmado por México en 1991, diciendo que estaba de acuerdo y eso lo hace ley en nuestro país. Así que todas las instituciones y sus funcionarios deben respetarlo. Este convenio también dice: los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos sin obstáculos ni discriminación. El poder hablar en nuestro idioma materno es un derecho que tenemos todas las personas en el mundo, ya seamos hombres, niñas, mujeres, adultas, niños, altos, chaparritos, blancos, negros, amarillos, como seamos. Este convenio 169 fue firmado por México y por tanto se comprometió a cumplirlo. Por eso es muy importante conocerlo, para saber lo que dice, cómo defiende nuestros derechos y hacerlo valer, pedir que se cumpla. Otra ley internacional que habla de los derechos de los pueblos originarios o indígenas es la llamada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración fue aprobada en el año 2007 y reconoce que todas las personas de pueblos y comunidades indígenas tienen derecho, sin discriminación, a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. También reconoce a estos pueblos y comunidades indígenas los derechos colectivos necesarios para la existencia y el bienestar de todas y todos nosotros. El primer artículo de esta Declaración de las Naciones Unidas dice que todas las personas tenemos derechos, como individuos y como pueblos originarios, a disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades, como la de hablar libremente en nuestro propio idioma. Esta llamada Declaración Universal también dice en su artículo 12 que los pueblos indígenas tienen derecho a decir, practicar, hacer fuerte, proteger y enseñar sus costumbres, fiestas e idiomas. Es decir, que tenemos el derecho de ser como somos, derecho a seguir siendo Otami, Oba, Rarámuri o Guarijo, y no se nos debe hacer menos por tener nuestra propia costumbre, por hablar nuestro idioma, por eso la ley nos protege. Eso mero. Recordemos que para la protección del idioma y las costumbres tenemos la Constitución mexicana en su artículo 2, el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas y otras leyes más. Les invitamos a conocerlos.
Bueno, Kiriaki, en el programa anterior y hablamos de la ley sobre derechos lingüísticos y de cómo esa ley es importante para la protección y fortalecimiento de los idiomas de los pueblos indígenas. Pero, ¿qué quiere decir eso de lingüístico? Pues lingüístico, esta palabrita, se refiere al estudio del idioma o la lengua que se habla. Nos sirve para saber la forma en la que hablamos, en la que pronunciamos, y nos puede ayudar a saber la mejor forma de escribir nuestra lengua materna. Por eso, al hablar de derechos lingüísticos, nos referimos a los derechos que como personas y pueblos indígenas tienen para proteger sus lenguas maternas. Estos derechos tienen que ver con cómo se habla. Es importante recordar que los idiomas o lenguas indígenas son parte de nuestro patrimonio cultural. Están consideradas como lenguas nacionales, es decir, que tienen la misma importancia y el valor que el español. Acabamos de mencionar otra palabra muy importante, patrimonio cultural. Pues aunque nos suene rara esta palabra, es sencillo entenderlo. Se refiere a todo aquello que tenemos como pueblos indígenas. Patrimonio cultural es nuestra lengua, nuestra música, la fiesta, la forma de vestir, nuestros lugares para hacer yumari o danzar. En Rarámuri le dicen aguirachi, todo lo que es y llamamos cultura. Patrimonio cultural es todo aquello que nos hace únicos como pueblos. Es aquello que vemos como lugares sagrados, casas, iglesias. A esto se llama también patrimonio tangible, es decir, aquello que podemos ver y tocar. Como ya decíamos antes, tenemos nuestras costumbres, idiomas, cantos, creencias. Todo esto no lo vemos y no lo podemos tocar, pero está entre lo que nosotros y nosotras tenemos. Es todo esto que enseñamos a nuestras niñas, a nuestros niños, como costumbre. A esto le llamamos patrimonio intangible. No se puede tocar, pero existe. En el país existe una ley que protege todo nuestro patrimonio, ya seamos indígenas y mestizos, es decir, para todos los mexicanos, y se llama Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, y básicamente protege lo tangible, como los sitios históricos y monumentos. De forma particular, existe la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, que habla de la protección de los bienes y las costumbres de todas y todos los chihuahuenses. Los invitamos a conocerla. También les hacemos la invitación para que nos escriban y hagan llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas. Sí, y también nos pueden llamar por teléfono a la ciudad de Chihuahua, 01614 410 5551. O enviar sus comentarios a la dirección de correo electrónico dirección asmac@gmail.com. Pues el tiempo de nuevo se nos termina. Estuvimos con ustedes en las voces Kiriaki Orpinel y Ernesto Palencia. Adaptación, controles técnicos y edición Víctor Martínez. Todas las personas tenemos derechos y el gobierno debe respetarlos. Por eso, te invitamos a que los conozcas.